Hola, soy Javier. Bienvenidos a Glass Onion Capas. Iremos pelando la cebolla de cristal de los Beatles capa a capa. Se llaman igual, tienen el mismo nombre, casi la misma portada, pero ¿es realmente el mismo disco? Vamos a descubrirlo. En el vídeo anterior hablamos de distintas versiones del mismo álbum. El Sgt. Pepper tenía las mismas canciones. En este caso no va a ser así. En Estados Unidos, el catálogo británico lo publicaba Capitol Records. Capitol tenía una práctica habitual, adaptar las obras al mercado americano. A finales del 65, el folk estaba en su máxima expresión. Bob Dylan acababa de electrificar su música. Joan Baez llenaba estadios. Además, a Capitol les resultaba más rentable sacar discos de 12 pistas en lugar de 14 como venían de Inglaterra, y fue eso exactamente lo que hicieron. Primero pusieron dos canciones que no habían incluido en el disco anterior, en el Help, I've Just Seen a Face y la otra It's Only Love. Pero hemos dicho que los discos tenían 12 canciones. Si han puesto dos, tienen que quitar algunas. ¿Y cuáles quitaron? Pues Drive My Car, If I Needed Someone, What Goes On y Oh No, Nowhere Man, una de mis canciones favoritas. No está en este disco. Si tu disco no tiene Nowhere Man, es otro Rubber Soul. Esta edición de Rubber Soul se incluyó en CD por primera vez en el pack del Capitol Album Volumen 2, que incluye 4 discos. Este es uno de ellos, y está interesante porque en el mismo CD está incluida la versión mono y la versión en estéreo. Es interesante de escuchar. También quería comentarles, usando como referencia estos CDs, esta es la versión americana y esta es la versión inglesa. Como podéis ver, hay una sutil diferencia también en los colores. La versión americana tiene un color un poco más madera, y en cambio la versión inglesa es un poco más anaranjada. También hay diferentes tonalidades en lo que es las caras, pero que bueno, son fácilmente reconocibles, además de por los títulos de las canciones, por el tono del color de las portadas. Aprovechemos que hemos hablado del inglés para hablar de la versión inglesa. El disco original tenía 14 canciones, como hemos dicho. Ya en algún momento haremos un resumen canción por canción. Lo que quería comentarles es de que es un disco quizás más diverso, más variado. Es una transición artística de los Beatles y es muy interesante de escuchar. Fuera de Estados Unidos, la historia no fue uniforme. La mayoría de países latinoamericanos usó el catálogo inglés, pero quiero agradecer a un suscriptor que vio el vídeo anterior que me comentó que en Panamá se vendió la versión americana hasta los 80. También sabemos que en Venezuela se empezó a editar la versión inglesa y con el tiempo fueron cambiando a la versión americana a partir de los 80. Es totalmente contrario de lo que ocurrió en Panamá. Si nos estás viendo desde otro país, nos encantaría que en los comentarios pusieras qué versión se vendió allí. ¿Y en Cuba? Pues mejor lo dejamos para otro momento. En 1987, como ya explicamos, se decide pasar por primera vez el catálogo Beatles a CD. Pero en este caso, igual que en el Help, se utilizó una nueva mezcla. O sea, George Martin decidió que no le gustaba la que hizo en su momento para los discos, los vinilos, en el año 65, y volvió a mezclar las canciones para producir este CD. Esa mezcla de 1965 se publicó por primera vez en CD, paradójicamente en el pack mono del año 2009. En 2009 llegan las remasterizaciones de los álbumes, la estéreo y la mono. No hay una reinterpretación del disco, solamente un arreglo técnico, quizás un cambio de algún volumen,
pero no se remezclan las canciones. A día de hoy, el Rubber Soul sigue sin tener un remix completo. Es quizás uno de los lanzamientos más esperados por los fans de los Beatles. Pero realmente hay algunas canciones que sí que lo han tenido. Están incluidas en el álbum rojo de 2023, que no les puedo mostrar porque ese no lo tengo. Pero en cambio tengo este otro, el Yellow Submarine Soundtrack, que tiene un remix de algunas canciones, Nowhere Man, que está muy interesante. El Rubber Soul muestra algo fascinante. Un mismo disco puede tener dos versiones. Y aquí me despido mostrándoles la versión americana, la versión de 1987, la versión de 2009 en mono y la versión de 2009 en estéreo. Sin más, nos quedamos para la próxima vez. Hasta la próxima capa.